Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Carlos Cobo, director de Desarrollo Institucional del Instituto. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos están escuchando y a nuestro invitado del día de hoy. Gracias, Carlos. En este programa estaremos analizando las perspectivas del sector comercial, empresarial para este año, además del sector agrícola. Para esto nos acompañará Miguel Rosignoli, quien es un empresario ecuatoriano con estudios de Economía Agrícola y Desarrollo Rural en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ha realizado varios talleres, seminarios y capacitaciones sobre la economía y los negocios y preside la compañía Ecovitali, prestadora de servicios del control de plagas. Miguel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola Danilo, hola Carlos. Muchísimas gracias por la invitación, por la consideración y bueno, esperemos poder hacer un aporte real a la comunidad como corresponde como ciudadanos. Bien, Miguel, quisiera empezar preguntando ¿cómo viste el desempeño del sector empresarial del país en el año que acabó, en el 2021, y cuáles son tus perspectivas para este 2022? El desempeño de la economía en el 2021 pues, fue evidentemente trágico. Estamos saliendo de una pandemia, de una economía de total y absoluta recesión. Y para este año solamente puedo decir que voy a presumir y me voy a basar en la evidencia empírica que nos dice lo siguiente, y creo que Carlos lo va a compartir conmigo en este sentido. El mundo, no el Ecuador, el planeta entero está en un déficit. Está en un déficit de alrededor de 85.000 trillones de dólares y es algo muy complicado. Creo que el planeta nunca ha estado en una crisis como la que ha estado hoy. Y bueno, eso responde a muchísimas condiciones previas, a muchos condicionantes que se dieron justamente por la pandemia. Así que sí, se ve un año duro, se ve un año complicado, que tiene salidas y que tiene mecanismos para poder sortear un poquito este futuro oscuro que se nos viene. Pero hay oportunidades definitivamente. Para países como Ecuador hay grandes oportunidades. ¿Cuáles serían esas oportunidades para el país y además los mecanismos que también mencionaste para salir de esta situación? Mira, el mundo entero está en un conflicto de liquidez y esa es la realidad. El Ecuador tiene que abrirse al mundo, tiene que olvidarse de estas medidas proteccionistas, tiene que olvidarse de encerrarse o ensimismarse. El Ecuador tiene que abrirse al planeta. El Ecuador al final del día es un mercado de alrededor de 17 millones de habitantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos una escala de consumo mucho menor de lo que podría estar en otros países vecinos como Perú o Colombia. Entonces, nuestra economía de escala no es apropiada para poder desarrollar un mercado sustentable, local. Tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que mirar hacia afuera. Entonces, primer paso, abrirse un poco al mundo. Yo creo que en ese sentido la política del presidente nacional es correcta. Él tiene una frase muy linda que no termino de compartir, que dice, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Me gusta cómo suena. La realidad es que todavía estamos muy lejos de conseguir dicha meta. Pero hay un hecho que es real. Ese es el camino para poder salir hacia mercados internacionales, pero tenemos que buscar justamente mecanismos de flujo de liquidez. Ya no tenemos que estar pensando en la importación solamente, cuidado porque la importación es necesaria, pero tenemos que comenzar a pensar en una dinámica de mercado distinto, en una dinámica de mercado donde el flujo de liquidez sea lo más relevante para el país. Tienes sectores importantísimos para ello. Tienes el sector de turismo, tienes el sector del servicio, tienes el sector de la tecnología, tienes el sector bancario, tienes el sector de los servicios prestados generales.
pero es difícil de presumir que mañana vamos a tener una mega fábrica de celulares o tecnología, de hardware para poder competir contra el planeta. Es muy complejo eso de ahí. Pero sí tenemos que apuntar a justamente asociarnos con mercados internacionales, invitar a nuevas fábricas a que vengan al país para comenzar a sentarse y comenzar a exportar desde el país. Eso significa muchísima tecnología, eso significa muchísima inversión y no es algo que se va a desarrollar en cuestión de 1, 2 o 3 años. Esto va a tomar 10, 15, 20 años, pero hay que comenzar por alguna parte. Entonces comencemos por lo que no necesita grandes instalaciones, comencemos por lo que ya tenemos. Una vez más, alta rotación de liquidez, el mercado, ojalá se reponga el mercado de la construcción, que es muy importante. Pero una vez más, el mercado de la construcción como tal es la herramienta del mercado financiero que va a ayudar al flujo de liquidez y como tal va a permitir que haya una recuperación financiera en el país. Entonces, cualquier cosa que aporte al flujo es el negocio correcto del día de hoy. Al menos desde mi percepción como profesional, ¿no? Okay. Miguel, primero que todo, pues muy buenos días. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Mientras tú hablabas, yo primero quería mencionar algo que de hecho es muy cierto. Tú mencionaste al principio de tu intervención pues el problema que tenemos hoy en el Ecuador. Recordemos que si bien para 2021 se habla de un crecimiento económico de un poco más de 4 puntos porcentuales, en el 2019 tuvimos una caída de 7,5 puntos, si mal no recuerdo. Esto significa que no estamos creciendo realmente, simplemente estamos saliendo primero del hueco en el cual hemos caído. Sí, tal vez por eso ese crecimiento económico del año anterior tal vez no se siente, o los ecuatorianos no lo sienten como quisiéramos. Adicional a esto, yo quería preguntarte por el tema de las leyes que ha enviado el presidente. Si bien se habla mucho de la liquidez, que necesitamos más empresas y traer y abrirnos más al mundo, quería empezar con el tema de las leyes. La reforma tributaria hablaba, por ejemplo, de una reducción de impuestos. El presidente mencionaba que era para los más pobres. Se habla ahora a finales de este mes de enero de enviar la ley de inversiones, que es justamente para apoyar a los emprendimientos. ¿Cómo ves tú estas alternativas? ¿Crees que funcionarán? ¿Crees que darán resultado? ¿Ayudarán en la economía? Mira, empecemos por el tema del decrecimiento que tuvimos. Nosotros venimos de un mercado muy complejo, donde el Estado era el principal participante de la economía. Entonces vivimos mucho, sustentamos mucho en nuestra economía sobre el gasto público. Entonces, ¿qué pasa con el gasto público? Cuando no hay gasto del Estado, obviamente hay un decrecimiento. Obviamente hay una paralización completa del sistema financiero. Y justamente hablo de la economía de flujo, hablo del efectivo, de lo que está en la calle. Definitivamente nosotros sí, entramos en una recuperación y obviamente no lo estamos sintiendo porque a pesar de una expectativa de crecimiento, venimos de un decrecimiento muy fuerte. Ahora, eso no significa de que este crecimiento no sea sostenible ni sea sustentable para un punto de partida. Y te lo explico el por qué creo que con una expectativa de crecimiento. Porque el gobierno, sin decir que lo está haciendo todo perfecto, ha enfocado muchísimo en tratar de crear escenarios de alto flujo, de escenarios donde haya productividad y el resultado de esto sea el flujo del efectivo. Está tratando de motivar a las personas a insertarse al sistema para crear un sistema de flujo controlado. Y eso es muy interesante, porque eso va a mapear mejor a la economía. Ahora, en cuanto a la reforma tributaria, yo sí al principio estaba en desacuerdo, voy a ser honesto. Al principio estaba muy en desacuerdo porque sentía que el global no iba a hacer lo que ellos decían. Pero luego comencé a estudiarlo progresivamente y sí hay ciertas ventajas en el tema tributario. En efecto, sí va teóricamente a golpear un poco más a la clase media baja. Teóricamente la va a golpear. Pero ¿por qué digo teóricamente? Porque la expectativa es justamente llevar a más personas hacia la clase media e impulsar a través de una ley de inversiones justamente el incremento de esa clase media hacia un margen superior, en cuyo caso progresivamente va a ser cada vez más rentable para la clase media el crecimiento y la sostenibilidad de la economía. No sé si estoy siendo claro en esta parte. La reforma tributaria tiene un compendio muy interesante.
Y si bien es cierto, libera, por ejemplo, para los emprendedores ese 2%, que era, para mí era lapidario, porque literalmente no medía realmente ingresos, medía solamente facturación, es un absurdo en cualquier economía, se presenta como una nueva oportunidad para los empresarios, particularmente a los nuevos empresarios, en el desarrollo de una economía regulada. Lo que busca el gobierno es regular a través de bajar ciertos impuestos y motivar a través de una ley de contratación a nuevos empresarios regulados para mapearlos mejor en el sistema. Mapearlos mejor en el sistema significa que puedes acceder a créditos de más beneficio y como tal volver al sistema financiero cada vez más competitivo. Porque esto recuerda que esto es un tema de oferta y demanda. Muchísima gente me dice a mí, pero ¿por qué las tasas de interés no bajan? Acuerda que nosotros tenemos un riesgo país y ese riesgo país es la base impositiva de nuestro costo financiero. Entonces, si nosotros comenzamos a bajar riesgo país, comenzamos a mejorar las condiciones y hay más flujo, más solicitud, más depósitos, mayor facilidad para acceder al crédito, teóricamente va a bajar progresivamente el interés de los bancos o el interés del sistema financiero. Ahora, todo lo que estamos hablando es sobre la teoría económica, de cómo se debería de comportar. Pero para llegar hacia allá, nosotros definitivamente tenemos que entender que la normarse, regularse es la clave y dejar el mercado informal. Mira, la ley de inversión lo que busca es eliminar justamente ese mercado irregular. Tratar de insertar a la gente en el mercado regulado. La ley de inversiones lo que busca es justamente eliminar esas, yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo de repente paso por el Boulevard 9 de Octubre y veo a las filas largas de gente haciendo los excesos para los bancos. Todos llevan efectivo. Son pequeños empresarios, pequeños emprendedores que mueven mucho dinero en efectivo. Es decir, no están pasando por el sistema financiero, no hay una agilidad de flujo. ¿Ok? Y por tanto no están mapeados. Y como tal no pueden acceder al sistema y como tal no pueden tener un desarrollo sostenible en la nueva economía de inversiones. Y lo que busca esta ley es justamente insertarlos. No soy pro ley, creo que tiene sus fallas, por lo menos conceptuales, no lo he terminado de hacer el ejercicio completo, pero sí sé que hay que seguirla mejorando, porque no hay cosa perfecta, ¿no? Sabemos que siempre hay como mejorar algo más. Sí, exactamente. Quisiera detenerme en este punto, porque bueno, mencionabas que ¿Hola? ya profundizando en la ley, encontrabas que en el balance era más positiva que negativa. Y mencionabas que tiene algunas ventajas, ya señalaste este intento de formalización, pero ¿qué otras ventajas encuentras en esta ley, en esta reforma tributaria recientemente aprobada? Mira, lo único que a mí, yo creo que en general todo el marco es positivo. Yo no quisiera adentrarme mucho porque necesitaríamos una hora fácilmente para poder desglosarlo. Es más fácil decirte lo que a mí no me parece, que creo que es más sencillo. Te voy a explicar algo. Es el límite para poder deducir tus gastos personales. A mí no me parece correcto que tengas un límite, que te den crédito tributario, y yo entiendo que el gobierno lo está haciendo justamente porque necesita captar dinero hoy para poder saldar un déficit financiero que tiene. Entonces nos está tirando hacia el frente un pase largo para poder aguantar hasta el próximo año el Estado que tiene, que es muy grande, que es un tanto obeso, que es pesado de llevar. Entonces está haciendo esta jugada, este pase largo para tratar de aguantarlo. Sin embargo, eso significa de que el gobierno está motivando progresivamente, mira, todo lo que he dicho que trata de insertarlos al sistema, pero esta ley con límites para deducción de gastos, lo que está haciendo es motivar al mercado informal. El ejercicio es simple. Yo llegué a mi límite máximo de tributación, de deducción de gastos. ¿Por qué voy a ir a otro local a comerme? Tengo dos opciones, comerme una hamburguesa en un local que me dan factura y otro local en donde no me dan factura. ¿Iría a pagar el 12% más cuando ya no me sirve? Entonces no, me voy al de que no me da factura. Entonces, como hay un límite, no hay forma de mapearlo realmente. Entonces, el problema está en que tenemos un estado en déficit. Y hay que entenderlo. Yo lo entiendo, no lo comparto, entiendo el por qué lo están haciendo. Entiendo que es difícil salir de un estado grande, de una estructura administrativa operativa enorme y obesa, pero no comparto de que el gobierno esté sacrificándonos para poder suplir parte de ese ingreso
que va a necesitar por cubrir ese déficit que hoy está viviendo. Entonces, en general, ahí es donde comienzan los problemas. Por ejemplo, la ley tiene un punto favorable. Ya cuando tú haces la importación, tus gastos de nacionalización e importación ya no suman al flete. Particularmente en momentos como este, el flete de $20,000 cuando viene de Asia ya no te impacta tanto. Quizás no te impactaba cuando te decías que era un flete de $1,000, pero cuando es un flete de 20,000 impacta directamente al producto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a ayudar justamente al mercado. Hay muchas cosas positivas, pero hay que hay que analizarlo uno por uno. Yo creo que el mayor defecto del proyecto es el tema de los límites a la deducción de gastos, porque motiva una economía informal, desmotiva al insertarse a la gente, pero por el otro lado, en cambio, está creando los escenarios correctos para el futuro de inversión y está creando las bases correctas para que haya una economía sostenible y sustentable. Al menos yo lo siento así, la evidencia empírica lo dice, y algunos profesionales estamos de acuerdo en que poner límites a algo, lo que sea, poner límites a lo que sea, es malo. Y peor aún cuando se trata de deducción de gastos, pues no. Así es. Yo quisiera pasar a otro tema importante y es a finales de marzo se espera la ley de oportunidades laborales. Usted como empresario, para el tema también de los emprendedores, ¿considera importante, hacen falta estos cambios? ¿Cree que estos cambios que quiere hacer el presidente también de enviar una nueva ley, tal vez que otorgue mayor flexibilidad laboral para los emprendedores, para empresarios, esto sería positivo? ¿Es necesaria? ¿Cómo ve usted la propuesta de esta ley? Carlos, hagamos, si me lo permites, me gustaría participar en un ejercicio contigo para poder analizar esto. ¿Te parece? Claro que sí. Ok. Imagínate esto de acá. ¿De qué equipo eres tú? Del Emelec. Ah, muy bien. Yo también soy de Emelec. Pero vamos a hacer para el ejercicio, yo voy a ser de Barcelona. ¿Ok? Entonces, tú eres de Emelec, yo soy de Barcelona. Tú eres representante de Emelec y yo soy representante de Barcelona. Tenemos a un buen jugador de fútbol, cada uno de nosotros. ¿Ok? Le pagamos muy bien. Pero esta vez, su cláusula de salida, que son los décimos que normalmente tendrías que pagarle por despido o por renuncia, ¿ok? Son muy altos. Son los que tenemos actualmente, ¿ok? Ahora, tienes otro jugador de iguales condiciones, pero bajo la nueva ley de contratación que prevé el gobierno poner a disposición del país, ¿ok? Donde las cláusulas de salida son un poco más flexibles. ¿Ok? Entonces, teóricamente, ¿qué dicen los sindicatos? De que este nuevo proyecto de ley es esclavista, es de terror, porque no genera la estabilidad. Entonces, yo siempre pregunto a la gente, ¿la estabilidad se logra por decreto? ¿Los sueldos se ponen por decreto? No. De hecho, si lo pensamos, justamente poner algo por decreto ha sido lo más trágico que le ha pasado al país. Entonces, ahora vienen estos dos jugadores que tú tienes. Y yo tengo dos jugadores. Los dos son igual de buenos. ¿Ok? Dos de ellos, uno tuyo y otro mío, son igual de buenos. Y ese está en la nueva modelo de contratación. Es decir, sacarlo es más barato, teóricamente, que sacarlo al anterior. ¿Ok? ¿Tú lo sacarías si te está metiendo un gol por partido? Bueno, aquí vamos a algo que usted mencionó y tal vez a aclararlo. Son igual de buenos, usted acaba de mencionar. Sí, son igual de buenos. Y ambos son igual de buenos. Y si al final, al momento de sacarlo, es mucho más barato, pues sí, por supuesto, me iría con el jugador que cuesta menos. El detalle está aquí. Yo no lo sacaría. Porque si es tan bueno, ¿por qué lo vas a sacar? Si te están metiendo un gol por partido, ¿por qué lo sacaríamos? El problema está en que vivimos en una política, y todos lo sabemos. Aquí hay que ponerse la mano al pecho y franquearse y dejar de tapar el sol con un dedo. Muchas personas operan de manera negativa en sus estructuras empresariales para poder ser liquidados mejor que por renuncia. ¿Ok? Entonces, este proyecto de ley se va a sostener en la alta capacidad y eficiencia del trabajador. Entonces, como tal, si eres un tipo bueno que está marcando un gol por partido, es un arquero que tapa un penal por partido, si eres un jugador que hace todo lo que tiene que hacer, entonces, ¿por qué lo sacarías de la cancha?
¿Por qué lo sacarías del equipo? Si te estás sumando, te estás haciendo campeón. Tú sacas al malo, al que no quiere aportar, al que no va a entrenar, al que no juega en equipo, al que no juega esto de acá. Entonces, ese es el problema, la interpretación de la ley. Yo veo muchísima gente preocupada, pero yo siempre pregunto, ¿por qué te preocupas? ¿Eres bueno en lo que haces? Si eres bueno en lo que haces, no te preocupes. Porque yo no creo que ningún empresario entre a perder dinero. Tampoco creo que ningún trabajador entre a hacer las cosas mal, al menos no es su primera intención. Pero entonces, ¿de qué nos preocupamos? Yo sé que este proyecto de ley va a dar apertura a mucha gente sin escrúpulos para abusar de todo su entorno, lo entiendo. Pero también es como ser tú de Emelec y yo de Barcelona. Si tú haces las cosas mal y yo hago las cosas bien, ¿a dónde crees que van a querer ir a jugar los jugadores? ¿A Emelec o a Barcelona? A mi equipo. Pues exactamente. Exacto. Entonces pasa lo mismo a la inversa. Si yo hago las cosas mal, todas las cosas bien, todos van a querer ir a tu equipo y van a pelear por ir a trabajar a tu equipo. Incluso si les pagas un poco menos. ¿Por qué? Porque tú les brindas estabilidad y el mejor ambiente laboral y eres un buen jefe. Entonces, esa es la realidad de la economía. Eso es lo que pasa en todos los países del mundo. Yo no sé de dónde me sacan de que Estados Unidos no es así, Estados Unidos es así, y todo el mundo quiere viajar a Estados Unidos. A mí me parece increíble que la gente esté pensando de que el Estado es el mejor elemento para poder invertir su dinero, cuando es lo peor que puede pasar. Mira lo que pasa en Chile. En Chile tú tenías una herramienta muy interesante, o tienes una herramienta muy interesante. Tú coges tu aportación y lo depositas en fondos de inversión que luego puede ser obtenido, sabes que a largo plazo con altos beneficios. Y eso disparó la curva de crecimiento económico chilena. Sin embargo, Chile acaba de irse por el camino del socialismo, el camino de la izquierda, para derrocar ese sistema, porque ahora lo que quieren es que el Estado maneje ese dinero. Ya lo probamos en el Ecuador, sabemos que el Estado no puede manejar dinero, apenas tiene mucha plata que hace, lo empuña, se lo lleva para incrementar el gasto público y crear este crecimiento económico sostenido en el gasto. Cuando debería ser sostenido sobre la empresa privada, generando flujo, generando efectivo para generar tributo de que todos ganemos mucho. Entonces, sí, en efecto, hay ciertas cositas que el gobierno no ha dejado muy en claro en esta ley de oportunidades, pero yo creo que quedan muy subjetivas al mercado como tal. Es muy fácil. ¿Qué es peor? ¿No tener trabajos o no tener, o tener una ley que promueve el trabajo? El día de hoy sabemos que la ley que tenemos no promueve el trabajo. Eso lo sabemos, o sea, no hay discusión. Yo veo muchísimos restaurantes, muchísimas empresas, muchísimos lugares en donde, ¿qué pasa? No hay un trabajador afiliado. Muchas empresas se limitan a generar dinero, buscar riqueza sin darle el respaldo a su trabajador. ¿Por qué? Porque tienen temor al despido, si se hace mal, porque se han escuchado los juicios, porque han escuchado lo de aquí, porque han escuchado lo de allá. Entonces, ¿qué pasa? Tienen cierto temor. Y no estoy hablando de todas, estoy hablando de algunas que hay en el país. Esta ley lo que trata de decir a la gente es, no tengas miedo, contrata gente, ponla. Mira, te lo voy a hacer más fácil. Contrata gente. Una vez más, si tienes un gran trabajador, ¿por qué lo sacarías? Mira, yo creo que estamos creando las bases apropiadas para poder pasar a la ley de trabajo por horas. Creo que este es el primer paso ideal. Cuando la gente lo vea y lo va a entender, porque va a ser así, ¿ok? No estoy predicando algo, no soy pro presidente, no, de hecho él es de derecha, yo soy un libertario y como tal yo tengo ciertas diferencias con ellos. Sin embargo, él está creando las bases necesarias para poder crear un mercado sostenido donde la gente pueda ganar por horas valorándose su capacidad. Es que a mí me parece absurdo que una persona salga de la universidad para trabajar de caja en un banco y ganar menos que probablemente un franelero en la vereda cobrando por el parqueo. Lo que igual me parece personalmente un acto de terrorismo, porque te están generando terror indirectamente al usuario de la calle, al que ya paga impuestos, al que paga la matrícula del vehículo. Entonces, es absurdo de que esa persona entre en el sistema y el otro no. Entonces, es necesario comenzar a cambiar las cosas. Es necesario que se creen estas bases. El día de hoy, el Estado se lleva alrededor de 34%. Si tú coges un empleado y lo tienes durante un año y medio, o un año o 13 meses,
el Estado comienza a percibir hasta el 40% de los ingresos realmente de ese trabajador. Y te digo cómo lo recibe, ¿ok? ¿Por qué no lo, perdón, discúlpame, no es el Estado que lo recibe, es el empresario que lo tiene que tratar de aguantar, porque ese empleado en cualquier momento se te va a ir. Entonces tú tienes que ir cogiendo dinero para poder aguantarlo en el caso de que ese empleado te pida renuncia o tú tengas que despedirlo por más o malo rendimiento o porque él encontró un mejor trabajo. Tú tienes que sacarlo y tienes que pagar del bolsillo de la empresa o de tu bolsillo para poder darle a las personas su dinero por la liquidación. Entonces, ¿qué es lo que propone esta nueva ley? Oye, esa plata, en vez de ponértela yo en mi bolsillo para aguantártela, por si acaso un día necesite dártelo, te la doy a ti y te la pongo en tu bolsillo. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Eso es lo que insinúa el proyecto de ley. Pero no lo puede decir directamente porque ese tipo de cosas no se ponen por decreto. Se ponen por una ley natural del mercado. Cuando tú tengas un empleado que yo sepa que vas a ser bueno, tienes ese jugador fantástico, lo tienes sobre esa nueva ley y él está ganando por hora, por contrato, vengo yo y digo, ¿cuánto te paga la hora? Actualmente un empleado gana $2.70 la hora. Entonces de repente vengo yo y le digo, sabes que yo te pago 4, te pago 5, te pago 6. Comienzo a competir. Y comienzo a llevarme a trabajadores buenos porque tengo mayor capacidad de adquisición y como tal me llevo mejores trabajadores de la competencia. Comienzo a crear un mercado competitivo. Comienzo a crear un mercado laboral interesantísimo donde el buen colaborador puede obtener mejores condiciones de trabajo en otras empresas que sean mucho más alineadas a lo que él espera o lo que busca, sin necesidad de decir esto es lo que hay. Porque comienzan a haber nuevas oportunidades, comienzan a haber nuevas formas. Mira, yo estoy en contra de esta palabra que a mí no me gusta, que dicen el emprendedor. Ahora resulta que cualquier persona que se pone un puesto de naranjas es emprendedor. Y sí, está emprendiendo un negocio, pero eso no lo hace emprendedor. Emprender significa innovar. Y yo creo que bajo ese precepto, yo soy un emprendedor, tú eres un emprendedor y todos somos emprendedores, porque estamos en constante innovación. Entonces, si tenemos que innovar, entonces innovemos. Pero una vez que innovamos, tenemos que ser parte del sistema y tenemos que convertirnos en empresarios. Creo que la decisión de dar ese primer paso es emprender. La decisión de dar el segundo es ser empresario. Y ahí es donde tenemos que nosotros comenzar a analizar el mercado de nueva participación de ofertas y demandas de mano de obra y producción de servicios, materiales, productos terminados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tenemos que entrar a empujar al mercado, para empujar el flujo y ayudar a que esta ley de tributación realmente tenga el efecto esperado. O sea, yo creo que esto va a empujar muchísimo a nuevas empresas y al crecimiento de empresas actuales. En mi empresa, arriba de 40 empleados, ¿sabes qué? Y en esa empresa, arriba de 40 empleados, no hay ni uno que no está afiliado. Pero ahora, la pregunta es, si tengo más empresas al que atender o más personas a las que atender porque incrementó su flujo, más personas me van a contratar. Entonces, como tal, yo necesito a más personas para poder salir adelante. Y así mismo van a ser otras compañías, competencias que hasta el día de hoy no lo tenían al tipo regulado. ¿Por qué? Porque no te puedo pagar las 8 horas completas, te pago medio tiempo. O sea, hay mecanismos que también va a haber inescrupulosos, los va a haber. Pero el mercado que demanda mano de obra, es decir, la gente a pie, va a poder decir si quiere trabajar ahí o no. Y no convertir una ley en una forma de esclavitud a la inversa, donde el empresario no puede deshacerse de un mal elemento porque la ley no lo permite. Entonces, sería lo mismo que decir a un empleado, tú no puedes ir de aquí aunque no te guste el trabajo. Está prohibido. Y si te vas, tienes que darme algo, porque me has hecho perder el tiempo. Entonces, la ley ya lo hace. Lo que hace esto aquí es extender un poquito más la responsabilidad del trabajador. No me perjudiques, yo no te perjudico. Creo que iguala, empata un poquito el partido en la relación empresario-empleado. Y va a motivar a muchísimos buenos empleados a ser cada vez mejor. Y a los que son malos, los va a obligar a ser mejor. Porque van a sentir que si no son buenos, bye bye. Y no están pues las famosas liquidaciones que ellos esperaban coger. Para saltar de trabajo en trabajo. Tú ves, esas personas hay muchísimas. Yo aquí entrevisto a una persona y digo, y en los últimos 4 años, ¿cuántos trabajos tuviste? 5. O sea, ¿dónde está la estabilidad?
A mí me encanta cuando un trabajador tiene 4 trabajos o de un trabajo en 5 años. No 4, ni 5, ni 6. No sé si eso cubre mi visión de la ley de oportunidad, de la ley de contrataciones en la ley de oportunidades como el gobierno. Sí, ha sido muy claro esta explicación. Has, creo que, dejado o ilustrado bastante bien cómo es la verdadera naturaleza de estas relaciones entre trabajadores y empleadores, cómo lo que importa son los incentivos. Y bueno, esta ley creo que coincidimos que al dar mayor flexibilidad puede propiciar una mejor asignación de recursos, una mayor productividad. Y bueno, quiero agradecerte, Miguel, por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Ha sido muy interesante. Agradecerte en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y ojalá podamos tenerte nuevamente en un futuro. Muchísimas gracias, en serio, Danilo, Carlos, han sido sumamente amables, gracias por la consideración. Creo que los economistas tenemos la obligación de hablar en términos claros, términos sencillos, para poder transmitir. El mundo sería distinto si todos tuviéramos un poquito más de conocimiento financiero, conocimiento de mercado. Y así, esa es nuestra obligación de promover conocimiento sencillo para que las masas, para que todos podamos entender un poquito de economía y los riesgos de corto, mediano y largo plazo. Totalmente de acuerdo. Bueno, nuevamente, Miguel, gracias. Amigos, nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya regresamos con su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este nuevo segmento nos va a acompañar Nicolás Larenas. Vamos a hablar sobre el sector aerocomercial, si es el 2022 el año de despegue para el sector aerocomercial en Ecuador. Nicolás Larenas es consultor en materia aerocomercial y es corresponsal aeronáutico para importantes medios de la industria aérea. Es máster en gestión y administración aeroportuaria y aeronáutica. Cuenta además con un título de diseño multimedia y ha trabajado en los últimos 6 años como freelancer en este medio en Ecuador. Nicolás, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, qué gusto. Igual un gusto para nosotros que nos puedas acompañar en este programa, conversar sobre este tema. Y bueno, un nuevo actor ha entrado al sector aerocomercial del país, la compañía EQAir, la cual ha iniciado oficialmente sus operaciones en este mes de enero. ¿Qué representa el ingreso de esta nueva compañía al mercado? ¿Qué nos dice esto sobre el desempeño del sector? Ya que, bueno, este ha sido un sector que ha venido o que ha sido afectado también por la pandemia, por este cierre de actividades que hubo en inicios de la pandemia. Bueno, lo que se ve es que Ecuador está abierto a las oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Siempre en una crisis hay una oportunidad. Y EQAir lo ha visto así. Hablemos que esto es una empresa privada, inversión privada, y ha visto que hay una necesidad de más competencia en el mercado, de generar nuevas formas de volar, de ofrecer un servicio diferenciado y de cubrir determinados espacios del mercado aéreo que no están siendo cubiertos, no están solamente bien cubiertos. Hablemos también que cuesta, digamos, una plataforma sin tener ninguna relación, hay que ser muy claros, tomando o tapando los huecos que en su momento dejó la liquidación de TAMEP. Entonces, en ese sentido, hay oportunidades en el mercado que se han generado, se han ido abriendo poco a poco, tanto por la pandemia, tanto por el cierre de TAMEP, y segundo, por un mercado que está ávido de más competencia y de mejores opciones. Nicolás, muy buenos días. Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quisiera preguntar, si mal no recuerdo, para finales del año anterior, específicamente se firman algunos cielos abiertos con algunos países, entre esos República Dominicana, Estados Unidos, me parece que fue Chile, otro de estos. Vemos que el gobierno intenta pues también aumentar el número de rutas aéreas con otras partes del mundo, ¿no? Como ellos tienen esta frase, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Intentar de abrirnos al mundo, vemos esta nueva aerolínea nacional que abre sus puertas, que empieza a volar también. Sin embargo, ¿usted considera que hace falta más? Si mal no recuerdo, se bajaron, por ejemplo, en el tema de impositivos, se eliminó el impuesto a la salida de divisas a este sector.
pero usted considera que hace falta mucho más, que más necesita este sector para poder despegar y para que los ecuatorianos podamos conectarnos mucho más, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Pero como bien mencionas, Carlos, uno de los hechos, más bien una de las acciones que ha tomado, perdón, el gobierno es firmar acuerdos de cielos abiertos con Estados Unidos, que es el principal mercado emisor de turistas hacia nuestro país. Eso va a abrir mucha oportunidad potencialmente, obviamente, depende de la empresa privada, depende de las aerolíneas y depende si es que hay mercado en Ecuador. Pero tener un acuerdo de cielos abiertos ya da pautas de que el país puede incrementar sus frecuencias, puede incrementar nuevos destinos, ¿por qué no un vuelo desde Los Ángeles, desde Ecuador, desde Chicago, o de los destinos que ya actualmente son tradicionales en el país, como Nueva York, Miami, Fort Lauderdale, Houston, Atlanta, incrementar las frecuencias, dado que el acuerdo que se tenía con Estados Unidos estaba al límite y no podía haber más vuelos. Entonces, un cielo abierto ya te permite esta posibilidad si es que el mercado así lo amerita. Entonces, podríamos ver potencialmente un beneficio por ese lado con incremento de nuevas aerolíneas o incremento de más vuelos. Y eso a la vez tiene el beneficio para el usuario con precios más competitivos y obviamente, ¿qué beneficia al Ecuador realmente? Es incremento de llegada de más turistas, que es lo que Ecuador necesita por, obviamente, que ingresen divisas, se mueva la economía, se generen plazas de empleo. Por otro lado, también mencionas la reducción del ISD al 0% para las aerolíneas internacionales. Es decir, al mundo, hey, Ecuador está abierto al negocio, Ecuador está abierto a posibilidades, queremos ser más competitivos, nuestros países vecinos son muy fuertes en tema aeronáutico, son muy fuertes en turismo, pero nosotros también queremos dar pasos importantes para atraer más aerolíneas y las que están aquí se sientan más cómodas y también busquen incrementar. ¿Qué más se puede hacer? El principal tema que tiene Ecuador limitante, por ejemplo, en el tema internacional, al menos para los ecuatorianos que volamos de afuera, es la carga tributaria, que es muy alta. Estamos hablando que, por ejemplo, hay el famoso Ecodelta, que por cada pasaje que tú y yo compramos para volar a cualquier parte del mundo, nos recargan con $50. Eso nos quita competitividad, nos hace un país más caro y quita el mercado. Imagínate, se han visto promociones Quito-Bogotá en $180. Quita el ISD, sería $130. Sería un precio muy, muy bueno para volar a Bogotá. Entonces, esos temas hay que impulsarlos, hay que seguirlos luchando para que se revisen. No digo que se elimine el Ecodelta, porque si bien es un ingreso para el Estado, es que se reduzca, se ponga un precio más accesible, digamos $20, podría ser 30 a la mitad, o se vaya desmontando paulatinamente. Son algunos temas que podrían ir ayudando al mercadorio. Y no hay que inventarse nada, hay que copiar ejemplos de Colombia, por ejemplo, tienen un IVA diferenciado al transporte aéreo. Si tú compras un pasaje, no pagas el mismo IVA del 19% que pagas comprando unos zapatos, tienes un IVA especial solo para el pasajero. También ayuda a ser más competitivo y a bajar. Entonces hay muchos temas que se puede hacer, sobre todo en lo tributario. El último punto me parece bastante interesante y uno al cual hay que prestarle mucha atención porque usualmente se suele mostrar inconformidad con los precios de los pasajes, de los vuelos aéreos, sobre todo los vuelos internos. En ocasiones hemos visto cómo transportarnos desde las ciudades más importantes del país, Quito y Guayaquil, representa un costo elevado. Y obviamente hay que considerar estos aspectos y en particular este impuesto que mencionas, el Ecodelta, que es de $50. Ahora, hablando un poco de otras políticas, Carlos mencionó el del ISD. También desde el gobierno se viene impulsando lo que es la visa nómada con la intención de atraer justamente personas hacia el país, personas que puedan venir a trabajar, impulsar las actividades turísticas. ¿Consideras también esto una política que puede propiciar el impulso del sector? Son pequeñas acciones que a la larga tienen el objetivo de impulsar o de atraer más pasajeros en los aviones, que eso es lo que se necesita, que Ecuador sea más competitivo, que no solo haya ecuatorianos volando afuera, sino también vengan extranjeros y viceversa. Y justamente lo del Ecodelta que hablábamos encarece o hace más complicado que nosotros los ecuatorianos salgamos del país. Eso no afecta a los vuelos domésticos y el reclamo que tiene la gente, digámosle, permanente a los vuelos domésticos solo va a cambiar el día que haya más competencia. La entrada de EQR ya ha generado que los pasajes bajen. Es un efecto casi inmediato que se ha visto en la principal ruta que tiene Ecuador, que es entre Quito y Guayaquil, que obviamente, paulatinamente, según la aerolínea vaya posicionándose, va a implementar otras rutas
rutas y las otras rutas donde se ven ahorita tales precios más altos, los topes máximos que hemos visto de $400 irán bajando. No podemos jamás pretender que en Ecuador jamás vamos a poder ver un pasaje ide y vuelta a Quito, Guayaquil, $20. Eso es prácticamente imposible. Lo que siempre se compara, mal se compara en redes sociales. Miren, en Europa compré un pasaje ida y vuelta Madrid, París en $15. Eso jamás vamos a tener. Solo por el tema tributario eso es imposible, pero lo que sí se puede lograr es que sean más bajos, más accesibles, y los topes, esos topes muy altos, a veces $400 o incluso más, ya no se vuelvan a ver. Así es, debemos esperar de hecho que sigan bajando, justamente para que todos los ecuatorianos puedan tener el acceso, ¿no? Algo que ha sido muy difícil. Esperamos también que continúe aumentando el número de frecuencias. Mientras usted hablaba y hablamos de una cierta recuperación, porque por lo que veo, o al menos lo veo con muy buenos ojos, el hecho de que el gobierno esté intentando pues, que se aumente el número de pasajeros. Vemos ya una aerolínea que está entrando, entonces vemos que está de alguna manera pues, mejorando este sector de la economía. ¿Usted ve posible aumentar no solo el número de rutas y bajar los precios entre Quito y Guayaquil, sino entre otras ciudades? ¿Cree que si el gobierno continúa, por ejemplo, bajo esta línea, esto pueda suceder? Hay que tomar en cuenta que lo que se ve, por ejemplo, la llegada de una nueva aerolínea es netamente la voluntad o la apuesta del sector privado, que obviamente el gobierno hace su parte mostrándose más abierto a los negocios, pero por ejemplo, para el tema de los vuelos domésticos no se ha implementado ningún beneficio todavía. Recién se habló la semana pasada que el gobierno está evaluando el decreto presidencial para también reducir al 0% el ISD para aerolíneas domésticas. Entonces, las domésticas al momento no tienen mayor beneficio más que cualquier beneficio que pueda dar los aeropuertos concesionados de Quito y Guayaquil en reducción de costos de tasas, de aterrizaje, de parqueo, de iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo simplemente es una apuesta 100% de la empresa privada, tomando en cuenta o apostando que las condiciones van a ir mejorando paulatinamente. En esta línea, bueno, mencionas que esta ha sido una apuesta de empresa privada, pero se hace más en un contexto de incertidumbre. Hace casi 2 años vimos cómo fue que se produjo o sucedió esta erupción de la pandemia del COVID, que por varios meses de alguna manera paró las actividades a nivel global, y entre ellas un sector bastante afectado fue justamente el sector aéreo. Considerando esto, hay nuevas estrategias, nuevas líneas de negocios, quizás que el sector aéreo comercial ha implementado, ¿no?, en los últimos meses para, de alguna manera, también ante esta incertidumbre y ante el hecho de que seguimos enfrentando la pandemia, se puedan generar nuevos ingresos, tener nuevas fuentes de ingresos. Mira, es un tema complicado porque la incertidumbre también es para las aerolíneas, justamente. Estamos hablando de una variante Omicron que al día de hoy, LATAM Ecuador se ha visto obligada a cancelar 48 vuelos porque sus tripulaciones están afectadas con contagios. Entonces también hay una incertidumbre tanto para el usuario como para el operador, que en este caso las aerolíneas. Entonces, si nos podemos ver en ese plano, las aerolíneas lo que están haciendo ante este retroceso de la demanda natural que hay por este temor al contagio, o ni siquiera temor, porque la gente creo que está ya empezando a acostumbrarse a que nos vamos a contagiar. Al final del cabo, todos nos podríamos estar contagiando, creo yo, o ya se podría volver algo muy común este virus en la vida diaria. Es que, ok, ¿cómo estimulo el mercado? Entonces, lo que están haciendo las aerolíneas es implementar nuevas estrategias de mercadeo, promociones constantemente. Digamos, en 2019 había unas 3 promociones al año para volar. Solo entre diciembre y enero ya he visto unas 3, 4 promociones diferentes de las 4 aerolíneas que vuelan aquí en Ecuador. Eso está diciendo que ellas necesitan pasajeros y están buscando estimularlo. Y el esfuerzo que están poniendo ahí es bajando sus costos más allá de lo que normalmente cobrarían para estimular el mercado, que la gente se anime a volar, porque estábamos volando muy bien entre octubre y diciembre, obviamente temporada alta, pero este mes de enero se ha puesto bastante crítico la situación, más aún con los contagios. Entonces, hay que están buscando este equilibrio de, ok, ¿cómo vuelo? Mis tripulaciones están contagiadas, pero esto que también los pasajeros vuelvan a volar. Entonces, están buscando por ahí las estrategias, siendo más eficientes, reduciendo costos. Por ejemplo, Avianca está cambiando sus asientos para que haya más y por lo tanto también los precios se reduzcan y más gente pueda volar. Entonces, son algunas de las estrategias que están implementando por el momento. Ok, yo quisiera preguntarle, y de hecho ya mencionó un poco, aparte del tema de las estrategias,
¿Qué más se podría hacer de parte tanto de empresas privadas o tal vez incluso del gobierno en temas de reglamentos? En su experiencia, ¿qué le propondría a usted que hace falta justamente para aumentar ese despegue de este sector aerocomercial? Y es que el sector comercial es muy volátil y es muy susceptible a factores externos. Ahorita estamos hablando de que estamos otra vez con una variante pegando bastante fuerte, no solo en Ecuador, sino en el mundo. En el mundo, en diciembre hubo casi 200.000 cancelaciones de vuelos. Imagínate cuántos millones de pasajeros son esos que están afectados. Entonces, en este momento, la única forma que se puede hacer es esperar que esto pase. No hay nada más que se pueda hacer para incentivar el mercado, que si bien, por ejemplo, el gobierno anunció que va a buscar reducir el costo de las tasas aeroportuarias en aeropuertos administrados por la Dirección de Aviación Civil, es un impulso que se puede dar y que podría estar funcionando. Pero más allá de lo que hemos tratado, como tener un IVA diferenciado, ver el tema tributario, no hay mucho más que se pueda hacer en este momento, que aún es muy complicado y no permite ir más allá si no se ve una real recuperación de la industria. Volviendo un poco al tema que ya mencionabas, sobre la carga tributaria que existe sobre el sector y en específico este impuesto Ecodelta que representa $50 y que considero que es un valor significativo. Y también mencionabas algo importante, que bueno, este impuesto le representa ingresos al Estado. Sin embargo, en el caso de que llegara a eliminarse, ¿crees que los beneficios de esa potencial eliminación pudieran compensar este costo o este monto al que renunciaría el Estado? Quizás se impulsarían el turismo, quizás las actividades incluso de las empresas, los negocios, ya que hay mayores facilidades para volar de manera más eficiente entre ciudades. Obviamente que sí se estimularía el sector y el Estado, en vez de, obviamente, tal vez ya no recaude los $50 por pasajero, pero posiblemente recaude más por ingreso de turistas. Obviamente, los $50 menos beneficia al ecuatoriano. Pero ¿qué efecto se genera? Si el ecuatoriano viaja más, nuestro mercado se vuelve más interesante. ¿Qué quiere decir esto después? Que las aerolíneas extranjeras dicen, ah, mira, ya hay más ecuatorianos volando. El mercado ecuatoriano está más interesante ahora. Voy a abrir una ruta Orlando-Quito, Orlando-Guayaquil. Ah, mira, ¿y eso qué genera también? Ecuatorianos viajan allá, pero también vienen norteamericanos en esa nueva conexión. Entonces, es lo que se busca y eso es el objetivo que se tiene que tratar, por ejemplo, con el Ecodelta. Que yo lo que digo no es que se elimine, se puede reducir, incluso al reducirlo, en una economía básica de escala, el gobierno va a recaudar más, porque si ahorita, digamos, un caso hipotético, 1 millón de ecuatorianos viajando, si le bajas a la mitad, vas a tener tal vez 3 millones de ecuatorianos viajando, entonces vas a recaudar más. Entonces, ¿cómo se tiene que ver este tema del Ecodelta, que sin duda ayudaría a una estimulación general del sistema aeronáutico en el país? Efectivamente, me parece importante esto que mencionas y que además creo que le permitirá a las personas que nos escuchan dimensionar un poco de lo que es el sector aéreo, el sector aerocomercial y cómo estos precios elevados, bueno, en parte importante también se dan por la política gubernamental. Ahora, te quiero preguntar, Nicolás, sobre lo que fue la liquidación de TAME. Esta fue una de las medidas que se implementó durante la pandemia. La empresa en realidad venía arrastrando millones de dólares en pérdidas. Sin embargo, muchas veces se habla de cómo la liquidación de esta empresa pública pudiera ocasionar que, primero, los precios aumenten, ya que ya no tenemos esta empresa pública que ayude a regularizar el mercado y además que genera que ciertas rutas quizás no tan interesantes para el resto de actores del sector empiecen a desaparecer. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que una empresa como EQR pudiera suplir esto que deja TAME? A ver, lo que más pierde Ecuador con el cierre de TAME, más allá de la conectividad, obviamente, y de todos los cientos de empleos que se perdieron, y también los miles de pasajeros que quedaron afectados por su cierre, lo que pierde Ecuador es justamente, lo más importante es la conectividad hacia estos aeropuertos, llamémosles no rentables. Pero lamentablemente una empresa aérea en la actualidad no puede darse ciertos lujos de perder dinero en rutas que no son rentables, como ya mencioné. Entonces ahí es donde viene el tema de que EQR viene a reemplazar a TAME de una u otra forma. Por eso dije, viene a llenar un vacío en el mercado, un vacío, que es de Quito, Guayaquil, Galápagos.
El resto del mercado está ya cubierto por LATAM, Avianca y Aeroregional. En ese sentido, no hay mucho más que hacer. Posiblemente EQR también analizará esos mercados atractivos como puede ser Coca, Manta, Lago Agrio. Cuenca habría que ver el performance de su aeronave. Entonces no hay muchos mercados más con ese tipo de avión grande donde EQR pueda ingresar. ¿Qué pasa con los otros mercados? Que hablemos de, nuevamente, Lago Agrio, que ahorita no tiene vuelos, Esmeraldas, Salinas, que tenía vuelos con TAM en su momento, Santa Rosa, conexiones como Guayaquil, Cuenca, Guayaquil, Loja, Macas, Tena. Entonces son varios de los aeropuertos que han perdido su conectividad durante todo este momento que también fue paulatinamente cerrando sus operaciones. Esos son los que más afectados están porque están prácticamente aislados, digámoslo así, no tienen conectividad aérea regular, fija, y eso es donde no hay ahorita en este mercado una aerolínea que pueda reemplazar. ¿Por qué no puede volar EQR a Macas? Porque la pista de Macas es pequeña. Y si la pista de Macas no fuera pequeña, tuviera una longitud mayor, tampoco hay el mercado para una aeronave de 144-200. Entonces, esa es la realidad que hay que tener claro, que no es que EQR va a reemplazar todas las rutas que operaba TAME, como tampoco lo ha hecho la TAM, como tampoco lo ha hecho Bianca, ni tampoco lo ha hecho la regional. Simplemente vuelan a donde su negocio, su giro de negocio con sus aviones disponibles pueden hacerlo. Si en su momento se ve una recuperación económica del país, que también depende mucho del sector aeronáutico de la situación económica del país, se ve que hay una reactivación fuerte, por ejemplo, en Esmeraldas. Cualquier avión de la TAM, Avianca, EQR o regional puede volar a Esmeraldas. Por este momento no da el mercado para tener aviones de 140 o más asientos operando. Entonces hay que ser muy, muy cautelosos de pensar que EQR es la nueva aerolínea que reemplaza a TAME. No. Viene a llenar determinados huecos que quedaron donde el mercado lo corresponde, como es Quito Guayaquil, la ruta con más vuelos en Ecuador históricamente, pero otros mercados pequeños, secundarios, no es la aerolínea para hacerlo, y para eso habrá su momento, llegará algún día una aerolínea que tenga su planteamiento y su objetivo en cubrir estos mercados no rentables, entre comillas, pero porque para también no rentables y que para otra aerolínea privada con una mejor administración y mejores costos operativos sí puede hacerlo. Así es, bueno, mientras usted hablaba, de hecho, yo quería nada más complementar lo que usted ha mencionado. Si bien se pierde cierto nivel de conectividad, tal como usted menciona, no es justo para los ecuatorianos que una empresa pública que mantenía millonarias pérdidas cada año tenga que ser pagado por todos los ecuatorianos, dinero que hace falta, de hecho, en un país como este, donde estamos altamente endeudados, donde hace falta educación, hace falta seguridad ciudadana, el tema de la salud de todos los ecuatorianos. No era justo que TAME tenga millonarias pérdidas y ese dinero sea mal utilizado en pagarlo. De hecho, quería complementar lo que usted mencionaba, porque esa es la realidad del Ecuador y fue la realidad por muchos años, y es la realidad de muchas empresas públicas ineficientes que hoy se mantienen. Veo con buenos ojos el cierre de TAME justamente por todo lo que usted ha explicado, Nicolás, y esperemos que para bien empiecen a entrar más empresas a competir en este mercado que tan importante es y que tan importante, tan relevante se vuelve hoy para la economía de todos los ecuatorianos. Danilo, si tienes alguna intervención. Sí, gracias, Carlos. Creo que un poco también esta discusión va atada a, bueno, cierta tendencia que hubo en el gobierno también de Rafael Correa de que se construyeran aeropuertos en ciertas ciudades para las cuales quizás no hay una demanda. Y en esta línea quisiera consultar, porque también hay otros ejemplos, por mencionar uno, Puerto Viejo en la provincia de Manabí tiene su aeropuerto que fue cerrado hace algunos años, y es un debate constante entre si el aeropuerto debe funcionar o debería usarse ese espacio para otras actividades. Y de hecho el gobierno del nuevo presidente Guillermo Lasso, como parte de su campaña, prometió la reapertura de este aeropuerto. Sin embargo, bueno, un poco la pregunta va en esta línea. ¿Deben las ciudades, al menos medianas, tener aeropuertos, o qué se considera importante o atractivo de una ciudad para que realmente haya la demanda y puedan darse vuelos que sustenten la existencia de aeropuertos y todo lo que está atado a este negocio aéreo? Mira, Daniel, el tema, si una ciudad debe o no debe tener aeropuerto, será muy subjetivo a quien lo analice, pero al menos a mí personalmente desde el lado aeronáutico, que es de lo que estamos hablando hoy,
es muy importante tener un aeropuerto. Así lamentablemente no tenga vuelos o tenga muy poca operación, es importante y se demuestra cuando hay catástrofes aéreas, perdón, catástrofes naturales, perdón. Vimos el terremoto de Manabí. ¿Qué pasaba si la pista del aeropuerto de Manta quedaba inoperativa? No había ningún aeropuerto cercano que pueda operar. Puerto Viejo ya estaba cerrado en ese momento. El aeropuerto de San Vicente, en Bahía de Caracas, también no está operativo, no podría haber recibido aviones grandes. Entonces, en los aeropuertos se ha demostrado más de una oportunidad en Ecuador que son importantísimos al momento que se los necesita, cuando hay catástrofes o alguna desgracia, incluso un tema de salud de una persona muy grave, pistas de evacuarlo de alguna forma aérea. Un aeropuerto es fundamental para esas situaciones. Que claro, un aeropuerto sin utilización, sin vuelos comerciales o sin flujo de pasajeros importante, genera pérdidas para el Estado. En este caso, la Dirección de Aviación Civil, que es quien los administra. Entonces, eso es la parte que hay que buscar ese equilibrio. Ok, es importante el aeropuerto, pero ¿cómo hago para mantenerlo? ¿Cómo hago para cuidarlo, para que esté en estado operativo? ¿Cómo pago los sueldos de las personas que trabajan ahí? Entonces, son esos temas que lo vuelven complicado y que han terminado cerrando varios aeropuertos. Por ejemplo, el aeropuerto de Ibarra, el aeropuerto de Puerto Viejo, como yo mencioné en este momento. Entonces, son varias situaciones que ha generado. Pero de ahí la construcción de un aeropuerto está muy bien, pero tiene que venir de la mano de un estudio de mercado, de una alianza entre todos los actores, tanto públicos, privados, para tener servicio aéreo permanente hacia esos aeropuertos. El caso de Puerto Viejo, que también acabas de decir, es un aeropuerto que tenía muy buen tráfico aéreo de pasajeros en su momento, pero se buscó priorizar lo que pasaba en el aeropuerto de Manta, que es una terminal de mucha mayor capacidad, una pista de aterrizaje espectacular, tiene muy buenas vías de acceso. En cambio, Puerto Viejo movía muy buen tráfico, por ejemplo, privado, taxi aéreo, ambulancia aérea, fumigaciones hacían escala ahí, siempre hacían base en el aeropuerto. Entonces, había muy buen tráfico en Puerto Viejo, pero se trató de privilegiar o enfocar todo hacia Manta, que no me parece mal porque son aeropuertos muy cercanos que generan este conflicto de qué hago con uno donde estoy perdiendo plata, mientras el otro que tiene mayor tráfico, más importante y tiene más desarrollo a futuro, como es el caso de Manta, incluso se lo quiere concesionar de una otra forma con el Korean Airport Corporation. ¿Cómo hago con eso? Son las situaciones que ha generado conflicto, pero nuevamente, cuando hubo el terremoto de Manta, el aeropuerto de Puerto Viejo fue una base fundamental para helicópteros que llevaban ayuda humanitaria a varias zonas de la provincia. Entonces ahí es lo que viene el lado positivo. ¿Y por qué no? No parecería para nada descabellado que el aeropuerto de Puerto Viejo se vuelva a abrir. Yo creo que ninguna aerolínea volaría en este momento por justamente el tamaño de la pista, el tamaño de sus aviones que tienen, pero una actividad aerocomercial privada, taxi aéreo, ejecutivo, funcionaría muy bien y sería magnífico poder tener ese aeropuerto activado nuevamente. Y lo mismo pasa con San Vicente, un aeropuerto que tiene un gran flujo, podría tener un gran flujo turístico, pero tiene algunas debilidades en su pista, creo que hay que hacer mantenimiento, pero son costos, pero al final la inversión en un aeropuerto siempre va a ser bueno, siempre es positivo, porque siempre nos va a servir cuando más se lo necesite. Bien, me parece la verdad muy interesante esta respuesta, varios aspectos importantes a considerar en esta discusión. Y bueno, en general, Nicolás, me parece que hemos conversado temas muy importantes. Te quiero agradecer en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política por habernos acompañado en este programa, por nuevamente habernos concedido este tiempo para hablar sobre este tema importante. Agradecerle también a Carlos por habernos acompañado, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana. Nos vemos en el próximo programa de Contrapunto Liberal.